¿Están listos para el frente cripto Satoshi maníacos? La tormenta ya se levanta, y estamos en primera línea. Hola a todos, aquí estamos con la visión fresca de mercado desde la trinchera cripto. Antes que nada, un vistazo rápido a lo que pasó ayer, anteayer. El precio de Bitcoin ronda los $109.000. Mientras tanto, Ethereum cotiza alrededor de $4.100, $4.200. Entonces, atentos porque el mercado está alterado más que nunca, los osos atacando sin piedad, y los bulls resistiendo como lo que son. ¿Estáis listos? Porque hoy lo que tengo que contaros va a marcar un antes y un después, por lo cual vamos al grano. Las noticias de hoy son excepcionales, que apuntan al corazón del criptoespacio y a movimientos estructurales. Veamos qué quieren decir y qué podemos pensar. Las IA de China están ganando en trading cripto. Cuando los algoritmos de Pekín saltan al tablero, ¿quién moverá la pieza maestra? La noticia: modelos de IA chinos están destrozando a ChatGPT y Grok en el trading de criptomonedas. La ventaja tecnológica ya no está solo en Occidente. China entra fuerte con IA aplicadas al criptomercado. Podría significar mayor eficiencia algorítmica, más velocidad, más datos, más automatización, presión sobre márgenes tradicionales. Además, mayor competencia global por captura de liquidez y oportunidades en cripto. ¿Qué podemos pensar? Si la IA mejora el trading, podríamos ver volatilidad más intensa, porque algoritmos entran, salen casi al instante. Tal vez los jugadores humanos necesitamos adaptarnos, usar más datos, estar más alerta. Ojo a los costes de entrada: infraestructura, IA, datos. ¿Se está formando una élite de capacidad que nos deja fuera del campo de batalla? Y mientras los motores detrás del telón aceleran, ¿qué va a pasar con los humanos en este tablero? La banca abierta, Open Banking, mantendrá a Estados Unidos a la vanguardia financiera. El puente entre el viejo sistema y el nuevo, ¿quién lo cruzará primero? En Estados Unidos, las reglas de banca abierta, regulación que obliga a los bancos a compartir datos vía APIs, están siendo defendidas por FinTech, cripto como clave para la innovación financiera. ¿Qué significa esto? Si los consumidores pueden conectar sus cuentas bancarias con billeteras cripto, exchanges, herramientas DeFi, entonces la adopción se acelera. Los bancos tradicionales podrían perder ventaja si bloquean estos accesos. Estados Unidos quiere mantener su lado innovador en el sistema financiero digital. Los proyectos que integren banca tradicional más cripto podrían ganar terreno. Los usuarios particulares tienen más opciones, más competencia podría bajar la fricción para entrar en cripto. Ojo a integraciones puente banco cripto. Las rutas de acceso podrían cambiar antes de que te dé cuenta. Entonces, ¿será esta la llave que abra una puerta global hacia el cripto ecosistema? El Reino Unido toma medidas enérgicas. Cientos de bolsas de cripto recibieron advertencias de la Financial Conduct Authority, FCA. En octubre el regulador empuña la espada. ¿Quién quedará detrás de la línea de combate? La FCA advirtió a cientos de exchanges no autorizados por promocionar cripto en el Reino Unido. ¿A qué nos lleva esto? A que los reguladores puedan endurecer el control de quién puede operar y promocionar cripto. Esto puede reducir el riesgo reputacional para el ecosistema, pero también aumentar la barrera de entrada. Puede favorecer a plataformas autorizadas y castigar a las que operan al margen. Como usuario, inversor, conviene usar plataformas reguladas o al menos saber el riesgo de las no reguladas. Para traders, puede haber menos jugadores grey, pero quizá menos oportunidades de arbitraje informal. El mercado británico podría volverse más limpio pero también más caro o más limitado en ciertos servicios. Mientras la línea entre regulación y libertad se tensa, ¿quién va a mantener el control? Las monedas estables, stablecoins,
se convierten en fuerza macroeconómica global mientras las transacciones alcanzan los 46 billones de dólares estadounidenses, una avalancha silenciosa de dólares digitales. ¿Estás a cubierto? Un informe de Andreessen Horowitz, A16Z, indica que las stablecoins procesaron 46 billones de dólares en transacciones anuales y ya suponen más del 1% de todos los dólares en circulación. Las stablecoins ya no son solo herramientas de trading en cripto, sino parte del sistema financiero global de transferencias. Si más del 1% de los dólares están tokenizados, entonces las stablecoins afectan flujos de capital, liquidez global y regulación monetaria. Instituciones grandes y fintechs se involucran más, legitiman fuertemente el ecosistema criptoestables. ¿Qué pensar? Que los proyectos que faciliten el uso de stablecoins, infraestructura, wallets, pagos, podrían crecer. Riesgo: mayor escrutinio regulatorio sobre stablecoins, reservas, respaldos, auditorías. Si falla una, puede haber crisis de confianza. Estrategia: entender que dólar digitalizado igual a nuevo vector de flujo de capital, no solo criptos tradicionales. Y cuando el dólar tradicional se mezcle con el tokenizado, ¿quién controlará la corriente? Otros temas clave para incluir. En todas las líneas del frente hay refuerzos, y algunos flanqueos ocultos. El proyecto de ley del Bank Secrecy Act en Estados Unidos. Revisa los umbrales de presentación de informes tras 50 años. Mayor limpieza regulatoria en criptofinanzas. Aranceles de Donald Trump hacia China, que afectan al precio de Bitcoin. Tensión geopolítica igual a impacto directo en cripto. Confirmaciones de milisegundos en la red de Ethereum. RPC ultra rápido, indica avance de tecnología cripto. Puro velocidad, escalabilidad. Gestoras de activos tradicionales entrando en ETFs cripto. Empresas respaldadas por ARK Invest acumulando ETH fuera de Estados Unidos. Minería. La deuda de los mineros de Bitcoin aumenta 500% mientras se preparan para la lucha por el hash rate. Implica coste operacional y eficiencia en la batalla por Bitcoin. Es un tablero mucho más grande. No solo comprar, sostener, sino entender regulación, geopolítica, tecnología, minería, flujos institucionales. Cada pieza del tablero interactúa. Regulación afecta flujos, flujos afectan precios, tecnología afecta costes, geopolítica afecta sentimiento. Da tu opinión y escribe en los comentarios, porque lo que tú piensas también es importante y relevante para verlo desde otra situación y poder sacar otra conclusión. Ahora analizaremos los movimientos que han tenido la cripto que más sensación están creando. Bitcoin, BTC, cotiza cerca de 109.700 dólares estadounidenses. El soporte clave se ubica en 108.000 dólares y la resistencia inmediata en 110.500 dólares, 111.000. Entonces, mientras el precio defienda el soporte, la narrativa sigue siendo de consolidación antes de un posible empuje al alza. Si rompe la resistencia con volumen, podríamos ver un tramo hacia 112.500 dólares, 115.000. Pero si pierde lo que ahora defiende como trinchera, el riesgo es retroceder hacia los 105.000 dólares estadounidenses, 106.000. Y si la muralla se agrieta, ¿qué tan rápido vendrán los asaltos? Ethereum, ETH, respira en silencio, pero está resistiendo. ETH ronda los 3.900 dólares estadounidenses, soporte fundamental en 3.800 dólares, 3.850. La resistencia más inmediata está en 4.000 dólares, 4.050. Por lo tanto, si ETH logra romper ese techo, podría dirigirse hacia 4.150 dólares estadounidenses, 4.200 en la fase siguiente. Pero si pierde el soporte, las vendas en los mercados de derivados podrían acelerarse rápidamente. Será este el momento en que Ethereum se lance. Veremos lo que pasa. Solana. Sol, se mantiene en guardia. Sol cotiza en torno a 188.190 dólares estadounidenses. El soporte está en 180.182 dólares y la resistencia clave en 195.200 dólares. Por lo cual,
Un rompimiento de la resistencia podría dar paso a un recorrido hacia $205.210, pero, mientras tanto, la línea de soporte es vigilada por los grandes jugadores que esperan para tomar posición. XRP, Ripple, se ubica cerca de $2.42, soporte psicológico en $2.35, 2,38, resistencia inmediata en $2.50, 2,55. Entonces, si XRP rompe al alza la resistencia, podría buscar $2.65, 2,70. Pero si el soporte cede, retrocesos hacia $2.20, 2,25 se vuelven probables. Entre reguladores y mercado, Dogecoin, DOGE, ronda los 195 centavos, 0,20. Resistencia en 21 centavos, soporte en 18 centavos, 0,19. Así que, si rompe la resistencia con volumen, podría escalar hacia 23 centavos, 0,24. Si el soporte se quiebra, vigilancia en 15 centavos, 0,16. Y si el subestimado se convierte en la chispa inesperada, Satoshi maníacos y amantes de la descentralización cripto. Satoshi maníacos, criptonautas y amantes de la descentralización, el frente se mueve, el mercado cripto mantiene signos de consolidación, mientras las piezas mayores, BTC, ETH, fijan líneas de cruce claves. La tormenta se aproxima, las piezas están en movimiento, o ya las han movido sin que lo veamos. En resumen, el ecosistema cripto ya no es solo un experimento para geeks. Estamos entrando en la fase de infraestructura sistémica, IA aplicada al trading, stablecoins como capa global de transferencia de valor, integración de banca tradicional y cripto, regulación que madura. La sensación que me deja, mezcla de oportunidad creciente y riesgo creciente. Si te adaptas, puedes surfear la ola. Si te quedas en esquemas antiguos, puede que te despeine el tsunami regulatorio o tecnológico. Comunidad Satoshi maníaca, aquí estamos juntos en esta batalla del bloque y el bit. Levanta tu escudo, afila tus estrategias y vigila los movimientos. Comparte en los comentarios tu visión, tus apuestas, tus teorías. Suscríbete, activa la campana y no dejes que el frente te sorprenda desarmado. Vamos al asalto, porque el futuro no espera. Nos vemos en la resistencia cripto.